Hola y bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y nosotros seguimos en cuarentena, así que este es el método por el cual estamos comunicando a los miembros y otros de la comunidad de fe que comparten con nosotros las creencias de especialmente el Nuevo Testamento, pero la Biblia entera, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino, se entregó por nosotros después de vivir una vida perfecta, sin pecado, para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y es a Cristo el que nosotros declaramos, nosotros celebramos la libertad que tenemos en Él. Y ese es el tema de hoy. Estoy en una serie que he denominado El progreso del peregrino y hemos hablado de cómo ha progresado este personaje que llamamos peregrino por tanto el camino que buscaba él, ahora ya lo ha encontrado la vida y ha pasado por el camino angosto, como dice la palabra de Dios, lo llama el camino angosto, la puerta angosta. Y Jesús dijo, yo soy el camino, hay solo un camino, dice la palabra de Dios, y no son todas las religiones, como dicen, sino un solo camino. Así que estamos viendo cómo Él ha progresado en su crecimiento espiritual, las pruebas que ha tenido, cómo se ha tenido que revestir de Cristo y de la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y ahora vamos a ver que le llegan a su encuentro en el camino su esposa, sus dos hijos, y está celebrando que ellos han elegido también seguirle a él y su ejemplo por el camino angosto. Han elegido con él creer en Jesucristo para salvación, han elegido con él seguir en este camino estrecho, angosto, diferente al que están siguiendo todos los demás. Jesús dijo que amplio es el camino que va a la perdición. La Biblia dice que hay un camino que le parece bueno al hombre, pero su fin es la muerte. Así que peregrino lo encontramos celebrando que le haya llegado la esposa, los hijos, para acompañarlo ahora en este camino. Pero su esposa también ha recibido algo de influencia de otras personas que la guiaron a Cristo, pero también la quieren guiar a estudiar el Antiguo Testamento y la importancia de cumplir la ley de Dios. Y entonces por este camino, ella le presenta a su esposo y a sus dos hijos la posibilidad de tomar un pequeño desvío. Ella dice, igual no nos estamos saliendo del camino como tal, sino vamos a visitar un monte muy importante, el monte Sinaí, de donde Dios comunicó la ley a su pueblo y la importancia que Él le dio por medio de Moisés a la ley. Yo quiero que exploremos esto y comencemos a estudiarlo. Entonces, ella con palabras muy persuasivas persuade a su esposo peregrino y a sus dos hijos a acompañarla a ella por medio de este pequeño desvío que aparenta no ser muy lejano del camino estrecho en que están siguiendo y que solamente es un desvío muy pequeño y cercano. Peregrino tiene sus dudas, pero confía en su esposa y entonces él decide ir por ese camino, investigar un poco de qué se trata. Llegando entonces al monte Sinaí, encuentran a dos hombres en vestimentas interesantes, un poco diferentes a ellos, vestidos todo de negro, con sombreros negros, y tienen una copia del Torá, tienen la ley de Dios que ellos les ofrecen a los peregrinos un estudio bíblico en la ley de Dios, fascinados después de escuchar por unas horas los relatos no solamente de lo que Dios hizo por medio de los profetas y cómo obró en los reyes, y ellos tienen ahora más información sobre cómo Dios obró en el Antiguo Testamento con Israel, pero también les introducen los ritos, la ceremonia, les encantan las vestimentas, esta nueva forma de alabar, de adorar a Dios, y quizás la forma en que más los persuaden a ellos de aceptar esta nueva forma de pensar y de ser es porque dicen estos, Jesús era judío,
Jesús era de Israel y él iba al templo y él cumplía los ritos y todo del Antiguo Testamento. Así que también lo deberían hacer ustedes si realmente quieren ser seguidores de Jesucristo, el Mesías para Israel. De repente se dan cuenta que ellos no han estado cumpliendo la ley a cabalidad y se llenan de un sentido de culpabilidad enorme en sus corazones al sentir que no han cumplido con Dios todo lo que Dios les había dicho que deberían cumplir. Todas estas reglas, normas de las cuales ellos no se habían enterado antes, no sabían que ellos eran responsables por cuidar la ley o de guardar la ley, tanto que tienen que aprender, de repente se sienten un poco abrumados y comienzan a llorar. En ese momento llega pastor, el que ya habían encontrado en el camino, el que ya les había guiado en la verdad, que les había mostrado muchas verdades en la palabra de Dios. Y llega el pastor y les pregunta, ¿por qué se salieron del camino? Peregrina dice, bueno, todavía seguimos el camino, este es un pequeño desvío, no nos hemos alejado de Cristo, todavía creemos en Él, todavía vamos rumbo a nuestro hogar celestial, solo queremos agregar estas cosas del Antiguo Testamento a nuestra fe y algunas prácticas y cosas del Antiguo Testamento, la ley. Y pastor la interrumpe y dice, quiero mostrarte lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la ley, especialmente en Colosenses y Gálatas, y vamos a explorar esto en un estudio bíblico. Bueno, ahí entonces los judaizantes se molestan y dicen, pero ¿y tú quién eres? ¿Y por qué llegas tú? Y comienzan ahí entonces Peregrino y su esposa a ver otra forma, otro trato de estos judaizantes y cómo se enojan y se ponen impacientes con pastor que les quiere mostrar lo que la palabra de Dios dice. Ellos insisten de que el Nuevo Testamento no es necesario, que solamente el Antiguo Testamento y que con solamente los evangelios estamos bien, no tenemos que leer más allá de eso, simplemente aceptar a Cristo como Salvador, pero guardar la ley es absolutamente necesario. Entonces, en Colosenses, pastor los aleja un poco de ellos para que ellos puedan escuchar cuando él les lee y los lleva a Colosenses capítulo 2. Y yo les invito a que leamos los pasajes que pastor le lee. Colosenses capítulo 2. Ya casi terminando el capítulo, de la mitad del capítulo ya terminando, dice el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pastor les dice, paremos ahí un momento, les quiero explicar. El Antiguo Testamento tiene su lugar, tuvo su lugar. Dios obró a través de la ley del Antiguo Testamento. La historia en el Antiguo Testamento nos sirve de ejemplo. Hay mucho que podemos aprender del Antiguo Testamento, pero todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir y que se cumple en Cristo Jesús, como dice aquí. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pastor les hace ver que las personas que se enfocan en cumplir la ley ya no están enfocados en Cristo, ya no están enfocados en ser parte del cuerpo de Cristo, ya no están enfocados en ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente, sino que están enfocados en una ley y cumplir las reglas y normas establecidas por este legalismo que se está introduciendo en sus vidas. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pastor les enseña, por medio de este pasaje, que no deberían ellos adoptar un culto que sea carnal en su enfoque, que apela a la carne, que aparenta tener cierta reputación de sabiduría, que en humildad y duro trato del cuerpo, como lo han hecho muchos a través de la historia, especialmente los que estaban dispuestos a apartarse del mundo para vivir en monasterios o alejarse a lugares remotos para vivir supuestamente una vida santa y pura ante Dios, alejándose del mundo. Eso todo tiene una apariencia de sabiduría, del duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, primeramente, Pastor quiere que ellos entiendan que si eligen seguir una ley, si eligen buscar seguir la ley, si eligen volver a los rudimentos del Antiguo Testamento, entonces están dejando de lado las enseñanzas de Cristo, están dejando de lado realmente el ejemplo de Cristo y cómo Él mostró seguir la ley. No es que Cristo vino a abrogar la ley, como Él mismo dijo en Mateo, sino que vino a cumplirla y que ellos deberían ver cómo Jesucristo tenía una interacción con los religiosos de su tiempo y cómo Él enseñó que deberíamos nosotros interactuar con la ley. Ellos quieren saber más, están intrigados, y entonces Pastor dice, vayamos entonces a la Biblia en Gálatas capítulo 2. Ya vimos Colosenses 2, vamos a Gálatas 2 y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que enfrentó él? Siendo judío, habiendo dejado atrás los rudimentos de su relación con Dios a través del judaísmo, de su religión, habiendo dejado atrás esa religión para tener una relación con Cristo, como él dice en Filipenses 2, vemos cómo él tuvo que enfrentar estos cambios en su propia vida y la de algunos otros apóstoles, todos habiendo dejado de lado el judaísmo para poder seguir a Cristo, y cómo en medio de todo ese cambio tienen que enfrentar algunos problemas y algo de enseñanza con los que llegaban insistiendo, los judaizantes que llegaban insistiendo de que los peregrinos tenían que obedecer la ley y tenían que volverse judíos al circuncidarse y seguir algunos otros ritos y costumbres de la nación judía. Entonces en Gálatas 2 él dice, vamos a ver eso, dice versículo 1, después, pasados 14 años, hablando de su propio testimonio, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, o sea, no judío, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, volver a la ley sería volver a una esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, para llevar el evangelio a Israel, actuó también en mí para con los gentiles, los que no son del pueblo de Israel. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión, o sea, a los de Israel, el pueblo de Dios. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces Pablo dice, el evangelio que yo vengo predicando, que no toma en cuenta la ley de Dios en el sentido de que los gentiles se tienen que volver judíos y someterse a la ley de Dios para estar bien con Dios. Él dice, yo no predico ese evangelio, aunque habían algunos que lo predicaban. Él dice, cuando yo lo expuse a estos hombres judíos, a los que siguieron a Jesucristo, ellos me dieron la mano de bienvenida y estaban dispuestos a aceptarme como uno de ellos que estaba predicando el evangelio, simplemente que yo lo predicaba a los gentiles y ellos lo estaban predicando al pueblo de Israel. Versículo 11. Aquí tiene una confrontación con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de otros judíos. Tenía miedo de cómo iban a reaccionar ellos, viendo que él se juntaba con los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, porque en ese tiempo no era permitido que alguien de Israel se juntara con los que no eran de Israel, que no se habían circuncidado, que no practicaban la religión de Israel. No se podían juntar para ellos comer juntos porque era una forma de que ellos se iban a contaminar y no podrían entrar al templo sin pasar por unos días de purificación. Versículo 13. Esto es como lo caracteriza entonces el apóstol Pablo. Él dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. O sea, esto contagia a los demás. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, volverse judíos, seguir la ley. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y este es el argumento principal. Pastor le dice a Peregrino, a su esposa y sus hijos, nosotros no somos justificados por guardar la ley. Israel no pudo guardar la ley a la perfección, nadie la puede guardar, y es por eso que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Solo podemos ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que Cristo tuvo que venir. Si fuera posible que nosotros, por medio de guardar la ley, podríamos nosotros ser justificados delante de Dios, no sería necesario que Cristo viniera para morir por nuestros pecados. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministerio de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho a la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hubiera sido necesario que Cristo muriera si yo puedo ser justificado por las obras de la ley. Pero como nadie puede cumplir a cabalidad la ley, entonces todos tenemos que reconocer que la ley tuvo su lugar, tuvo su parte en el plan de Dios, pero no para llevarnos a nosotros estar bien ante Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento que tenemos aquí? Mi vida, como dice el apóstol Pablo en el versículo 20, es una vida que yo vivo por fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Yo no lo vivo en la carne, o sea, buscando por medio de mis propios esfuerzos cuidar
la ley o guardar la ley. Versículo 20, otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó Él mismo por mí, asimismo por mí. Versículo 1 del capítulo 3. Sigue la presentación o el argumento del apóstol Pablo cuando él dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y pastor les dice a Peregrino y a su esposa, les fascinó escuchar todo lo del Antiguo Testamento, todo el proceso, los ritos, la ceremonia. Es algo que fascina, es algo que llena una parte de la vida del creyente cuando es expuesto a eso. Y ellos dijeron claramente, sí, nos fascinó, nos gustó, me sentía más cerca a Dios en esos ritos y con las velas prendidas y con un manto de oración y todo eso. Y tratando de aprender a leer las escrituras en el idioma original y todo eso. Y pastor les dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que les fascinó? Bueno, nos fascinó y llena como cierto vacío en nosotros. Bueno, ¿cuál es ese vacío? Y la verdad es que yo creo, como pastor, muchas personas buscan ese rito, esas costumbres externas, porque sienten que es demasiado sencillo el simplemente creer en Cristo y seguir su ejemplo. Nos gustan las cosas más complejas, más complicadas. Nos gusta la idea de que nosotros deberíamos tener reglas y normas para cumplir. Y no es que Cristo no nos dé reglas y normas para cumplir, pero nos gusta poder estudiar en el Antiguo Testamento todo lo que ellos tenían que hacer para obedecer a Dios y ser el pueblo de Dios y ser apartados del mundo. Y queremos adoptar todo lo que ellos hacían y lo queremos volver parte de la iglesia. Pero tenemos que tener algo bien claro. La Biblia nunca enseña que la iglesia e Israel son una y la misma. Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia. Dios sabe cómo va a terminar la historia en cuanto a Israel y Él sabe cómo va a cumplir el tiempo de los gentiles, como dice la palabra de Dios. Hay algunos que son judíos, que son de Israel, la nueva Israel, los que han creído en Cristo Jesús, han sido renovados y forman parte de la iglesia, sí, como lo fueron los apóstoles. Y dejaron de lado ellos lo que antes practicaban en su religión para poder seguir a Cristo y no estorbar a los que iban a llegar por fe a Cristo, no siendo del pueblo de Israel. Y eso es lo que sucede en el capítulo 15 de Hechos, cuando decidieron que estos judaizantes que querían insistir de que los creyentes gentiles de ese tiempo adoptaran todas las prácticas y normas establecidas en el Antiguo Testamento, para ellos primero hacerse judíos para después poder garantizar la salvación en Cristo Jesús. Y los apóstoles todos se reunieron y dijeron, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, Pablo aquí dice claramente en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y es una muy buena pregunta. Los legalistas que entran a iglesias quieren enfatizar el cumplir la ley, cumplir normas y reglas, aun que ellos agregan a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, para asegurar nuestra relación con Dios, para nosotros comprobar que realmente somos salvos. Pero lo que terminan haciendo es quitando el enfoque de Cristo Jesús y la fe en Él y el cuerpo de Cristo y trabajando todos unidos, y comienzan a crear una jerarquía en la iglesia de personas que están cumpliendo a cabalidad la ley de Dios y otros que no lo están cumpliendo. Hacen que las personas se enfoquen en la ley, en una religión, para dejar de lado la relación
con la cual comenzaron su fe en Cristo Jesús. Vamos a hablar a futuro de el lugar que tiene la ley en la vida del creyente, el lugar que debe tener la ley todavía en nuestra forma de ver nuestra relación con Dios, pero nunca debería tomar el lugar de la relación que tenemos con Cristo. Y él sigue entonces, versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, lo que él dice, la salvación fue por fe, el comienzo de esta relación con Dios fue por fe, el ministerio del cual ustedes participan o son partícipes, también se hace por medio de la fe. Entonces, ¿por qué están volviendo ustedes a la ley? Muy buena pregunta. Vamos entonces al propósito de la ley en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, no a los que cumplen la ley, sino a los que han creído en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Sigamos leyendo, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, un esclavo o un siervo que te educa, que te lleva a la educación, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nunca era para la justificación, tanto en el Antiguo Testamento, como dice este mismo capítulo, Abraham y otros fueron justificados por su fe, no por sus obras, no por haber creído en la ley, ni siquiera Abraham había recibido ley de Dios, porque él llegó antes de Moisés y el dador de la ley. Él fue justificado como padre de la fe, fue justificado ante Dios por la fe que él tuvo en lo que Dios le había prometido. Entonces tenemos nosotros ahora que definir por qué nos dio Dios la ley. Claramente lo dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como un esclavo que te lleva a la realidad o a la verdad. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Por medio de la ley yo sé que yo soy pecador. Por medio de la ley, dice Romanos, yo entiendo que he quebrantado los requisitos de Dios para ser declarado justo ante Él. Y como nadie puede guardar la ley a la perfección, sabemos que necesitamos un Redentor, o sea, Jesucristo. Pero, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, yo ya no necesito la ley de Dios si ya he llegado a Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, no hay diferencia. Todos pueden ser salvos. Sea hombre, mujer, sea gentil, sea judío, todos llegan a la salvación de la misma forma. Todos llegamos a la salvación por fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vamos a recibir las promesas de Dios como si fuéramos parte de Israel. ¿Cómo así? Porque en Abraham nosotros es como si fuéramos linaje de Abraham porque somos también de la fe. Y de la misma forma que él vivió por la fe, nosotros también nos acercamos a Dios por la fe. Entonces, Peregrino le pregunta, pastor, pero estos legalistas, entonces, ¿cómo es posible que ellos lleguen a la iglesia y tuercen o tergiversan el propósito de la ley para confundir a personas como nosotros
y hacernos entender que viene a ser parte de nuestra relación con Dios, parte de nuestra salvación. Pastor dice, bueno, realmente hay 3 diferentes grupos, de los cuales vamos a hablar un poco más en detalle en los días que vienen. Primeramente tenemos el primer grupo que llega, que intenta cumplir al pie de la letra la ley, pero ignora el espíritu de la ley. O sea, ellos se enfocan tanto en la ley y cumplir la ley que ni siquiera reconocen el propósito por las cuales Dios dio esas reglas y normas a su pueblo. No están dispuestos a someter el uso de razón, su inteligencia, su mente, no están dispuestos a someterla a Dios para que Dios realmente alumbre su entendimiento y puedan ellos comprender el propósito de la ley, puedan comprender por qué Dios les dio esas normas y reglas. Y lo vemos en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, hablando de Jesús. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús aquí les da un argumento claro, les da un argumento lógico. Si encuentras una oveja que está en peligro literalmente de vida o de muerte, y tú la puedes rescatar, entonces lo vas a hacer aún sea un día de reposo. No estás violando la ley de Dios al trabajar en eso de rescatar una vida en un día que es para descanso. Ellos aún tenían eso en su ley como excepción. Versículo 13. Entonces le dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Ahí deberían todos estar celebrando, pero ese no es el resultado. Versículo 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, para destruirle. Quieren destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque él está presentando el verdadero propósito de la ley. El sábado fue creado para que el hombre tuviera un tiempo de descanso físico, pero también tuviera un tiempo para buscar a Dios y hacer el bien al prójimo. Ellos no lo aceptaron de esa forma. Tomaron las reglas y normas que había establecido Dios para el sábado, para las fiestas y los días solemnes especiales, y los llevaron a un extremo donde no se podía hacer absolutamente nada, ni siquiera se podía hacer el bien al prójimo. Entonces, se está perdiendo el verdadero espíritu de la ley, porque lo que ahora rige es una norma y regla establecida por hombres, donde ellos van a darle la interpretación que ellos le quieren dar. Marcos capítulo 2 nos muestra cuál debería ser el espíritu de la ley en cuanto a cuidar o guardar el día de reposo. Marcos capítulo 2 y versículo 27. Aquí Jesús ha estado caminando, pasando por sembrados en el día de reposo, y él ha estado rompiendo algunas espigas y comiendo en el camino, que era legal, era algo permitido por la ley de Dios. Pero como los fariseos, saduceos de ese tiempo habían tomado la ley de Dios y la habían exagerado a otro nivel increíble de rigidez, entonces ellos lo están acusando. Pero Jesús dice esto en Marcos 2, versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, el día de reposo es simplemente un beneficio, algo que Dios nos ha dado para nuestro bien. No para encerrarnos, no para complicarnos la vida, no para amargarnos la vida, no para hacerla imposible. El día de reposo ha sido, con un propósito, el beneficio del ser humano, para un día de descanso, para buscar a Dios, pero no para restringirlo tanto que ni siquiera puede hacer lo que era legal en ese tiempo, de lo que se estaba comiendo en el camino, de poder tomar de eso para poder alimentarse y tener las fuerzas para seguir su camino. Así que número 1, lo que hacen los legalistas, lo que hacen estos judaizantes,
intentan cumplir al pie de la letra la ley, pero pierden por completo de la vista el espíritu de la ley, lo que está detrás de la ley. Número 2, hay otro grupo. Sacan fuera de contexto la ley de Dios y su propósito. Para ellos, crear un grupo de sus propios discípulos, donde ellos son los que pueden interpretar cómo se aplica la ley de Dios. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 15. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. O sea, ellos no estaban dispuestos a cumplir sus propias normas y reglas. Ellos establecían regla sobre regla, habían cercado la ley de Dios para que uno ni siquiera se acercara a una violación de la ley, para uno quebrantarla. Ellos habían cercado la ley de Dios con más de 600 otras reglas y normas establecidas por ellos que realmente amargaban al pueblo, que no permitían que ellos con gozo cumplieran los mandamientos de Dios. Entonces sacan fuera de contexto lo que Dios ha dicho y lo hacen aún más difícil. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ese viene a ser un problema en iglesias legalistas. El que más sabe de la ley, el que más rígido es en cumplir la ley, el que más se ha apartado del mundo, el que más viste de cierta forma o cumple de esta forma, el que más palabras ocupa que vienen del idioma original o lo que sea, entonces es elevado a un estatus donde todos quieren ser como él. Y viene a ser más bien un culto de hombres que cumplen la ley en lugar de un culto verdadero a Dios. Hay un tercer grupo que agregan reglas y normas a la ley de Dios para aparentar espirituales y proteger la ley, y alaban a los hombres más que a Dios. Lo que acabo de decir en Mateo 23, lo hemos leído en los versículos que dicen ellos quieren el reconocimiento. Seguimos leyendo en el versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces tenemos a personas que han entrado a iglesias y que dicen: solamente esta clase de música se puede tocar, o solamente se puede vestir de esta forma, o solamente se puede tener este corte de pelo, o solamente uno ya no puede tener barba, o puede tener barba, o porque Jesús tuvo barba, entonces todos pueden tener barba. Llega un punto en que el énfasis y el enfoque es sobre reglas y normas de comportamiento que realmente no apuntan a una relación más cercana con Dios. La Biblia dice: Dios no mira la apariencia, mira el corazón. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál debería ser el énfasis en la enseñanza en una iglesia? ¿Cuál debería ser el enfoque? ¿Deberíamos estar enfocados en la apariencia? ¿Deberíamos estar enfocados en las cosas minuciosas de la ley del Antiguo Testamento o las reglas y normas que se establecen comúnmente en iglesias hoy día? ¿O deberíamos más bien estar enfocados en el espíritu detrás de la ley? El legalismo lleva a cada persona a dejar el amor por Cristo
y cambiarlo a un amor por reglas y normas. El cumplir esas reglas y normas en lugar de obedecer a Cristo y seguirle por amor. Mateo capítulo 15, esto es lo que dice Jesús de los religiosos de su tiempo. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Jesús dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se sabe? Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, agregando a la ley de Dios o agregando reglas y normas y sacando fuera de contexto lo que la Biblia dice para que ellos la puedan aplicar a su forma y así esclavizar de nuevo el pueblo de Dios bajo reglas y normas que hacen que ellos se enfoquen en eso en lugar de realmente amar a Dios por sobre todas las cosas. Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. La obediencia está ligada a un verdadero amor a Dios. Y si somos guiados por el Espíritu, no necesitamos tener una larga lista de reglas y normas. Es más, Gálatas claramente dice: hay libertad. De eso vamos a hablar la semana entrante. ¿Qué significa entonces vivir una vida no con un montón de reglas y normas, aunque las tenemos que tener para los que son inmaduros en la fe? Pero tenemos que aprender a crecer y madurar de tal forma que sabemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Peregrino y su esposa decían, pero sonaba tan espiritual todo lo que nos estaban enseñando. Y Pastor dice: sí, es que esa es la realidad. Lo que te presentan aparenta ser algo muy espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice que vendrán algunos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Qué significa la piedad? La piedad es una persona que realmente está siguiendo de corazón a Dios. Una persona piadosa es esa persona que ha dejado las cosas del mundo para seguir a Dios con toda su vida, con todo su corazón. Y ellos aparentan tener esa piedad, pero han negado la eficacia de ella. O sea, no hay una verdadera transformación de corazón de esa persona, sino simplemente de comportamiento. Cuando nosotros estamos predicando el cambio que trae Jesucristo en la vida del creyente, estamos predicando un cambio que hace el Espíritu de Dios de adentro hacia afuera. No es simplemente un cambio de comportamiento externo. No estamos haciendo un cambio de religión. No estamos adoptando una religión externa. Estamos pidiendo que Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. La preocupación que tiene Pastor por Peregrino es la preocupación que tengo yo por algunos en nuestra congregación. Versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando llega el legalismo a tu vida, cuando llega el legalismo a una iglesia, lo que hace es competir con nuestra fidelidad sincera, sencilla a Cristo Jesús. Porque ahora nuestra fidelidad es a un hombre que nos enseña las reglas o a una iglesia y un sistema que enseñan de cómo comportarnos nosotros para ser más aceptos ante Dios. Y el énfasis ya no viene a ser en Cristo, no es centrado en Cristo. Pablo dijo que su prédica era centrada en Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida debe ser centrada en Cristo. Él es nuestro ejemplo, su doctrina es lo que nosotros debemos seguir. Yo les animo a que mediten un poco cómo Jesús interactuaba con los líderes religiosos de su tiempo y cómo él aplicaba la ley a su vida. Les animo que en esta semana lean Mateo capítulo 5, 6 y 7, uno de los sermones más largos, podríamos decir,
de Jesús y cómo Él lo predicó y todo lo que Él enseña ahí acerca de cómo deberíamos interactuar nosotros y lo que es realmente el significado detrás de las normas y reglas que Dios ha puesto en nuestras vidas en el Antiguo Testamento. En la semana entrante vamos a explorar un poco más este tema, quizás aclararlo un poco más, pero si tú eres un peregrino y sigues a Cristo, espero que te des cuenta que hay muchos predicadores, muchas personas que suenan muy buenas, suenan muy sabias, pero lo que quieren hacer es esclavizar el pueblo de Dios bajo muchas reglas y normas y no permitir que seamos libres en Cristo Jesús para ser guiados por el Espíritu de Dios. Siempre terminamos nosotros con una bendición de la palabra de Dios, pero antes de eso quiero orar por ti. Padre Celestial, ¿sabes cuál es mi deseo? Que quiero comunicar lo que realmente enseña tu palabra. Quiero proteger la congregación de los que quieren llegar y aplicar normas y reglas establecidas por los hombres y que la enseñan como doctrina y mandamientos de Dios. Pido, Señor, que nos protejas para seguir a Cristo y que no estemos siguiendo un legalismo que es tan sutil y que puede entrar a nuestra congregación. Pido, Señor, que nos protejas de ese mal y que nos ayudes a vivir libres en Cristo. Para su honra y gloria lo pedimos en su nombre. Amén. Dios les dé el gozo al celebrar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por tomar el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros.